aquí escribiendo esta carta, la primera carta que conocemos así como la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Se nos dice que fue escrita allá por el año 64 o 65 después de Cristo, antes de lo que ocurre en el año 70. En el año 70, pues se da una dispersión general de los judíos porque el templo, la ciudad de Jerusalén son destruidos y hay una gran dispersión general en ese tiempo. Pero Pedro escribe esta carta unos años antes de esta gran dispersión o gran diáspora judía, perdón. Y él identifica a los lectores, a los destinatarios de esta carta como aquellos gentiles que han sido dispersados por las provincias del Asia Menor. Y él escribe esta carta con un propósito, y el propósito es animar a los creyentes en medio del sufrimiento, animar a los creyentes en medio del sufrimiento. Eso solamente para mencionar algunos aspectos muy generales de esta epístola a los gentiles que se encontraban dispersos en la provincia del Asia Menor. Ahora, si ustedes tienen su Biblia ahí a mano, por favor, las invito a que busquen conmigo la primera carta escrita por el apóstol Pedro y vamos a ver lo que nos dice rápidamente el capítulo 1, versos 1 y 2. Ya hemos dicho que él se identifica, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y si bien es cierto, esto es conocido como la salutación o como el saludo, pues en la misma salutación de la carta, el apóstol Pedro no pierde el tiempo, no pierde la oportunidad de recordarle a los creyentes que ellos han sido elegidos por Dios. Y asimismo les recuerda cuál es su verdadero estatus migratorio. Él les dice, ustedes son extranjeros. Y más adelante, en el capítulo 2, el apóstol Pedro les va a decir a estos creyentes que son peregrinos y extranjeros. Dicho de otra manera, están de paso y definitivamente no pertenecen a ese lugar. Así que este hecho de ser extranjeros les debe hacer pensar en su verdadero hogar, y ese verdadero hogar para estos creyentes no está aquí, como es el caso de la anécdota con la que me he introducido en esta noche. Asimismo, el apóstol les recuerda el hecho de que han sido redimidos. La versión ahí de la Reina Valera dice rociados con la sangre de Jesucristo. Y aquí tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle y en las cuales usted debería de meditar en esta noche. ¿Se ha tomado el tiempo usted para pensar, para reflexionar sobre el hecho de que usted es una elegida por Dios? Muchas veces damos algunas bendiciones y las asumimos sin darnos cuenta la importancia que esto tiene. Usted no es miembro de una iglesia, usted no es miembro de una sociedad femenil por voluntad propia, porque usted lo quiso así, o no porque un pastor, una lideresa o alguien la llamara, la eligiera, sino que usted realmente forma parte de la familia de Dios, forma parte del pueblo de Dios, porque ha sido elegida por Dios. Y la Reina Valera nos muestra esa palabra presciencia, que es el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas, pero en este caso no solamente es el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas, sino en este caso la palabra presciencia también nos hace ver el deseo, y no solamente el deseo, sino el decreto que Dios estableció desde antes de que nosotros le conociéramos como parte entonces de su familia, como sus hijos. Ahora, le pregunto, ¿cómo le hace sentir esta verdad? ¿Cómo le hace sentir el hecho de que usted ha sido elegida por el Dios creador de todo, ese Dios que creó el universo, la tierra y todo lo que existe? Se tomó el tiempo para
pensar en su vida y pensar en mi vida y nos hizo parte entonces de su familia. Y es aquí también otra pregunta muy importante. En algún momento quizá usted ha perdido la realidad de que en esta vida usted solo está de paso. No es cierto que nos enamoramos mucho de la vida presente y le tomamos tanto gusto a la vida que a veces nos aferramos a ella ignorando que no somos de aquí, que realmente estamos de paso, que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Y le pregunto, ¿se ha aferrado tanto a esta vida que algunas veces su identidad como ciudadana del reino de Dios se ha visto afectada de alguna manera? Ha comenzado a relajarse y a vivir como vive la gente de este mundo, la gente que está gobernada por el sistema de este mundo, olvidando realmente que usted tiene una nueva identidad como ciudadana del reino de los cielos. ¿Y cuál debe ser su respuesta al recordar estas grandes bendiciones? Usted es una elegida de Dios y también es una ciudadana del reino celestial. Ahora avancemos y veamos nuestro primer punto en esta noche. Recuerde las bendiciones que usted tiene en Cristo. Le animo en esta noche a recordar esas bendiciones que usted tiene en Cristo. Y yo le hago otra pregunta acá. El saber que usted tiene estas grandes bendiciones en su vida, no las tiene que buscar, no tiene que andarlas reclamando, no tiene que andar decretándolas porque usted ya las tiene en Cristo. Pues lo que produjo en el apóstol Pedro el hecho de saber que él y los creyentes a los que él escribe esta carta tiene estas grandes bendiciones, pues es prorrumpir en alabanza, prorrumpir en adoración. De hecho, es lo que dice el verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otras versiones nos dicen alabado sea Dios. Así que definitivamente cuando ustedes se dan cuenta de las grandes bendiciones que tienen en Cristo, que tenemos en Cristo, entonces lo que debe haber en nosotros, la reacción espontánea, inmediata, natural, es entonces prorrumpir en alabanza, en adoración a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Y en las bendiciones que Pedro describe aquí en esta carta, en esta porción, por lo menos de los versos 3 al 5, el apóstol nos dice que ustedes han sido nacidas para una esperanza viva. El apóstol Juan en su carta, en su evangelio nos habla del nuevo nacimiento. Pues es básicamente la misma idea, solo que Pedro aquí la plantea de una manera distinta. Ustedes y yo tenemos una nueva vida en Cristo. Este hecho también significa de que nosotros hemos sido adheridos a una nueva familia. Y ya hemos dicho anteriormente que también somos portadores de una nueva identidad, nacidos para una esperanza viva. Otra forma de entender esta esperanza viva también es como una esperanza real, porque así como aquellos creyentes en algún momento que estaban sufriendo, que estaban dispersos, que estaban siendo cuestionados aún por su fe, muchas veces pudieron tener alguna esperanza pasajera, alguna esperanza no tan cierta, alguna esperanza no duradera. Entonces el apóstol les dice, ustedes han nacido para una esperanza viva, para una esperanza real, una esperanza que supera toda esperanza, que va más allá de cualquier cosa que nosotros podríamos imaginarnos o que nosotros podríamos alcanzar por nuestros propios medios. Y el apóstol dice también, les recuerda a estos creyentes, al igual que nos recuerda el Señor por su palabra a nosotros, es que ustedes son poseedoras de una herencia incomparable. Y yo creo que cuando escuchamos este término herencia, podemos recordar varias cosas. Algunos podríamos pensar inmediatamente en el dinero, en las posesiones y los problemas que muchas veces esto deriva, ¿no?
porque cuando en el contexto de las familias se habla de herencia, casi siempre hay alguien que quiere la mejor parte, casi siempre hay alguien que se quiere quedar con todo, casi siempre una herencia llega a ser un motivo de conflicto, un motivo de pelea. La buena noticia, amadas hermanas, es que todas ustedes son participantes de esta herencia, alcanza para todas. No hay necesidad de pelearse, no hay necesidad de entrar en ningún conflicto, porque esta herencia alcanza para todas. Y el apóstol Pedro define esta esperanza o la describe en el verso 4. Dice que esta esperanza es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y eso quiere decir que esta esperanza, esta herencia, perdón, que tenemos en Cristo es una esperanza que no perece, es una esperanza que no se puede contaminar, que no se puede manchar y es una herencia que no se marchita, es a prueba de tiempo, es eterna. Así que esta es una bendición por la cual nosotros deberíamos de vivir agradecidos y como decíamos, soltar un grito de alabanza, un grito de agradecimiento a Dios por esta obra tan maravillosa que Él ha hecho en nuestra vida. Pero en el verso 5, el apóstol Pedro recuerda otra de esas grandes bendiciones que tenemos en Cristo. Y dice que ustedes y yo somos protegidos, protegidas por el poder de Dios, lo cual garantiza que pase lo que pase en esta vida, tengamos que enfrentar la situación que sea en esta vida, nada ni nadie impedirá que nosotros podamos disfrutar de lo que Él ya ha preparado para nosotros, porque somos protegidos nada más y nada menos que por el poder de Dios. ¿No es verdad que muchas veces en la vida invertimos nuestro tiempo y nuestros recursos tratando de buscar alguna protección de enemigos y de situaciones que temporalmente nos podrían ocasionar algún daño? Lo que sí es verdad, lo que es una verdad cierta y segura, es que nosotros tenemos una protección de por vida. Y esa protección de por vida no depende de ningún recurso o medio humano. Esa protección depende estrictamente del poder infinito de Dios. Así que esto también debería producir en nosotros una actitud de alabanza, de adoración a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él nos ha dado. Y aquí tengo también otras preguntas para que ustedes y yo podamos seguir pensando y reflexionando. Y le pregunto, ¿es su vida una vida marcada por la queja o es una vida marcada por la alabanza? ¿No es cierto que cuando comienzan esas situaciones difíciles en nuestra vida, cuando comenzamos a ver que nuestra fe está siendo probada, pues muchas veces lo que podría haber de parte de nuestra es una exclamación de queja, de lamento, de dolor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me toca que enfrentarlo a mí? Y sobre todo cuando comenzamos a compararnos con otros que aparentemente no están pasando situaciones similares a la nuestra, pero su vida está caracterizada por la queja o por la alabanza. ¿Cómo le afecta saber que usted tiene una nueva vida que le prepara para una esperanza real? No una esperanza como la que, por lo menos en el contexto de Honduras, ¿no? Cada 4 años que hay un cambio de gobierno, pues muchos hombres y mujeres se presentan como la esperanza para un país, se presentan como los salvadores, como los mesías de un país. Y tristemente, algunos creyentes todavía están levantando banderas de determinados colores y levantando figuras políticas, siendo esta una esperanza tan incierta, tan irreal. Y yo diría no solamente eso, sino aún una falsa esperanza, porque la verdadera esperanza nuestra se encuentra en Jesucristo. No hay otra esperanza fuera de Él. Ahora, ¿ha exclamado alguna vez, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Ah? Usted ha dicho, ay, cómo bendice el Señor a la hermana fulana. Qué hijos los que le dio, qué gran bendición tienes, hermana. Ay, mis hijos. O usted ha dicho, mire la casa que tiene la hermana, los jardines que tiene la hermana. Mire que yo siembro
cactus y hasta los cactus se me secan, pero ¿cómo bendice Dios a esa hermana? Bueno, quiero decirle que usted ya tiene las bendiciones de Dios. Y muchas veces podríamos perder eso de vista y comenzar a quejarnos y a lamentarnos. Las bendiciones de este pasaje son solo para algunas mujeres creyentes. Miren que por allí circula una mala teología de que Dios tiene consentidos o que Dios tiene consentidas. No, estimadas hermanas, Dios no tiene consentidos ni consentidas. Las bendiciones de Dios en Cristo Jesús están disponibles de la misma manera, en la misma proporción, para todos, para todas las creyentes. Y eso es bien importante. Y por acá otra pregunta. ¿Usted se ha percibido alguna vez como una persona pobre o desgraciada? Por favor, ya basta de esa actitud. Usted es una heredera de Dios. Esa herencia no viene de un padre terrenal. Esa herencia no es una herencia que se daña, que se termina, que se acaba, sino que es una herencia incomparable que dura para siempre, que no puede ser afectada por nada ni nadie. ¿Se ha percibido usted muchas veces como una mujer sola, indefensa, desprotegida? No se equivoque. Usted es guardada por el poder de Dios. Alguna vez, la hermana es sola. La hermana no tiene esposo. La hermana no tiene quien por ella. Momento, ni usted le diga eso a una hermana, ni usted tampoco se lo crea, porque usted, amada, es guardada por el poder de Dios. Avanzamos. Recuerde la naturaleza de las pruebas. El verso 6 nos habla un poco acerca de eso y leo para ustedes y ustedes también pueden hacerlo ahí con su vista. Dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y tenemos que decir, hermanas, miren, el gozo es permanente. El gozo es permanente porque resulta que el gozo no es una emoción, resulta que el gozo no es un sentimiento, el gozo es una convicción. Y justamente es una convicción que emana de saber que Dios está al control de todas las cosas. Ahora, muchas veces tenemos que hacer esta diferencia, ¿no? Porque la alegría está muchas veces limitada, está sujeta a las circunstancias, ¿verdad? Hoy mi hijo me obedeció, hoy mi hijo me dio esto, me trajo lo otro, hoy mi esposo me dijo que me amaba, hoy me salió bien la receta del postre. No. Esas situaciones producen una alegría, una sensación de alegría que viene y que va y que depende estrictamente de las circunstancias. Pero la Biblia, la palabra de Dios, demanda de nosotros el gozo como algo que permanece porque no depende de nosotros, sino depende de Dios. Dicho de otra manera, ese gozo que nosotros somos llamados a tener está incluso fuera de este mundo. Pero también este verso 6 nos habla de el carácter temporal de las pruebas, porque nos dice que vamos a ser probados por un poco de tiempo de esa manera, ¿verdad? Y vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Y esa palabra diversas nos habla de que las pruebas, amadas hermanas, las pruebas vienen en todas las presentaciones, en todos los tamaños y en todos los colores. Y si vale decirlo, también vienen en todas las direcciones. Muchas veces no tenemos de repente toda la sabiduría, el conocimiento, y oramos de tal forma que el Señor entiende muy bien lo que estamos orando. Muchas veces le estamos diciendo, Señor, dame fortaleza, fortalece mi vida. Y realmente la única forma en la que Dios va a fortalecer nuestra vida es trayendo pruebas. Y esas pruebas vendrán de todo lugar. Y esas pruebas serán de muchos colores. Pero esas pruebas seguramente no tendrán como propósito destruirle o hacerle desfallecer. De hecho,
tenemos que recordar ese carácter o esa naturaleza también de las pruebas, pero su propósito del que vamos a hablar en un momento. Y yo le pregunto, ¿el gozo implica que nunca debo estar triste? No, no necesariamente. Yo recuerdo cuando era niño, hace muy poco tiempo, por cierto, había un canto que ahora yo deduzco un canto con mala teología que cantábamos en la iglesia y decía, no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste el corazón que tiene a Dios. ¿Lo recuerda usted? Sí, tal vez usted lo cantó, pero definitivamente sí. En la vida del creyente hay momentos de tristeza, pero son momentos y nunca permitimos que la tristeza nos embargue de tal manera que nosotros somos manejados por nuestras emociones y lejos de nosotros manejar en Cristo nuestras emociones. Por supuesto, habrán momentos tristes y difíciles, pero el gozo va más allá del momento y el gozo va más allá de las circunstancias. Así que el gozo no está limitado por las circunstancias o situaciones, porque el gozo no depende de eso, sino el gozo depende del Señor. Y le pregunto, en este contexto en el que estamos viviendo actualmente, en un contexto de enfermedad, de muerte, de desempleo, de depresión, ¿usted ha llegado a decir en algún momento, uy, esto que estamos viviendo quizá no vaya a terminar? Bueno, la sabiduría popular también nos dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero si lo ponemos en el contexto cristiano, hermanos, hermanas, la prueba no va a durar para siempre. La prueba es por un tiempo y tiene propósitos definidos. Lo que tenemos entonces que hacer es que cuando estemos atravesando la prueba, cuando estemos atravesando esa situación difícil, entonces nosotros podamos manifestar ese gozo del Señor, prorrumpir en alabanza antes que en queja o en lamento. Ahora, pensemos un poco acerca del propósito de las pruebas. Recordemos el propósito de las pruebas, como nos lo dice los versos 7 al 9, que también leo para ustedes. Ustedes también tienen su Biblia allí. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, o cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y es interesante, ¿verdad? Porque el fuego de la prueba, aunque el fuego tiene un gran poder destructivo, el fuego de la prueba no es un fuego para destruir, no es un fuego para acabar, sino este fuego del que nos habla aquí es un fuego que purifica, es un fuego que saca todas las escorias, toda la basura que muchas veces hay en nosotros. Y la comparación que hace ahí es la comparación con un metal precioso, como el oro. Es un material sumamente resistente, pero nuestra fe es mucho más valiosa, es mucho más preciosa que este material que pareciera indestructible, porque realmente el fuego de la prueba tiene como propósito volvernos más fuertes en Dios. No es demostrarnos que nosotros somos muy capaces, ¿verdad? No es como dicen ahora las mujeres, es que yo soy una luchona, ¿verdad? Yo soy una mujer bien luchona en la vida. No, no, no. No se trata de demostrar que usted es luchona, que usted es una guerrera, sino de que realmente el Señor ha puesto en usted una fe que es una fe inquebrantable, que es una fe que debe ser, por supuesto, purificada, que debe ser probada, pero no con el propósito de destruir, sino con el propósito de volverle más fuerte en el Señor. Y cuando superamos las pruebas, recibimos la aprobación
de Jesucristo. Esto es muy importante porque a veces pasamos por alto de que cuando nosotros estamos atravesando las pruebas, pues por supuesto nuestra familia está viendo la forma en la que atravesamos esas pruebas. Nuestros hijos están oyéndonos cuando nos quejamos, por ejemplo, porque el dinero ya no alcanza. Nuestros hijos están oyéndonos cuando nos quejamos de que hemos perdido un empleo. Nuestros hijos o nuestra familia está oyendo cómo nos quejamos porque hemos perdido nuestra salud. Nuestros vecinos, nuestros hermanos en la fe pueden ver cómo nosotros afrontamos las diferentes situaciones que vienen a nuestra vida. Pero lo que nunca debemos de pasar de vista o desapercibido es el hecho de que realmente quien está observando, quien está viendo, y no solamente observando y viendo, sino acompañándonos en el momento de la prueba, es el Señor Jesucristo. Y Él, cuando hemos pasado por esa dificultad y lo hemos hecho con gozo, lo hemos hecho con una actitud de alabanza, entonces Él coloca en nosotros un sello de aprobación. Y este mismo Jesucristo en la vida del creyente produce un gozo indescriptible, un gozo que está fuera de este mundo. Y finalmente entonces el verso 9 nos habla de esa salvación como algo que, si bien es cierto, ya tenemos en un sentido, pero también nos habla de esa salvación completa y final del creyente, esa liberación por completo que nosotros habremos de experimentar cuando el Señor Jesucristo regrese o nosotros vayamos con Él. El punto aquí, amadas hermanas, es que cuando nosotros vemos las pruebas por un lado, pero por el otro lado vemos las bendiciones y las ponemos en la balanza, nos damos cuenta, sin lugar a dudas, entonces que el peso de esas bendiciones en nuestra vida es mucho mayor que cualquier situación. Pero la prueba no viene por error, la prueba no viene por accidente, la prueba no viene por coincidencia, por casualidad, sino porque tiene propósitos también definidos de Dios, de parte de Dios. Ahora, para pensar, la prueba que usted está pasando hoy, ¿le ha debilitado en su fe o le ha vuelto más fuerte? Y mire, cuando seguramente lo sabe, la prueba viene de parte de Dios y la prueba nunca tiene como propósito hacernos débiles, sino hacernos más fuertes. Muchas veces también tenemos que identificar si se trata de una prueba o realmente se trata de la consecuencia de una situación, de una decisión que tomamos que no estuvo bien y esto ha traído consecuencias. Entonces, habría que identificar si lo que estamos atravesando hoy en nuestra vida es una prueba que viene de parte del Señor para fortalecer nuestra vida, nuestra fe, o se trata de los resultados de una decisión mal tomada, la cual nos está haciendo sufrir y nos está desgastando. ¿Ha tenido usted alguna vez deseos de tirar la toalla, de decir, ya no quiero más, ya no puedo más? Bueno, justamente en un momento como ese es donde la gracia de Dios se manifiesta y nos ayuda a recordar que sí podemos llegar hasta el final, no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y yo le hago esta pregunta: ¿es su anhelo recibir la aprobación de Jesucristo? ¿Y cómo le anima saber esto? Que al final de pasar por esta situación difícil, al pasar por ese fuego que no es agradable, que no es algo que nos haga decir, ay, qué bonito lo que estoy pasando, pero aún allí podemos experimentar entonces el gozo que viene de parte del Señor, y otra vez ese gozo que no es una emoción y no es un sentimiento, sino es un gozo que viene del hecho de saber que Dios está al control de todo lo que acontece en nuestra vida. Y por acá les dejo esta conclusión, amadas hermanas. Dios le ha dado a usted bendiciones incomparables en Jesucristo. Debo insistir, Dios le ha dado ya estas bendiciones incomparables en Cristo.
Usted podría perder su tiempo y su vida buscando la bendición de Dios, ignorando que usted ya ha sido bendecida en Cristo. Le ha dado una nueva identidad, le ha hecho parte de una nueva familia. Esta identidad le da la oportunidad de disfrutar de una esperanza real. Usted es poseedora de una herencia que no perece, que no se contamina y que dura por siempre. En esta vida, usted y yo atravesaremos pruebas de todos los colores y de todos los sabores, pero su actitud frente a la prueba es un gozo que literalmente está fuera de este mundo. Cuando usted es probada, cuando su fe es probada, nunca es con el propósito de ser destruida, sino por el contrario, es de ser fortalecida en esta poderosa verdad. La liberación definitiva de todo afán, de toda preocupación, de toda angustia, de todo sufrimiento, vendrá cuando Jesucristo se manifieste. Y anhelamos ese pronto regreso de Jesucristo. Y quiero cerrar en esta noche con una anécdota, con una ilustración que posiblemente usted conoce. Se cuenta de un hombre, por supuesto, en el contexto de los países productores de petróleo. Me gustaría tener petróleo en mi patio, pero todavía no lo he descubierto, ¿verdad? Pero este hombre se dice que vivió toda su vida como un hombre miserable, como un hombre pobre, tenía una casa maltrecha, y siempre vivió quejándose y renegando de su situación de pobreza, y en vez de ponerse a trabajar, en vez de buscar hacer algo, pues decidió una vida de queja y de lamento y murió sin darse cuenta de lo mucho que tenía, porque cuando este hombre murió, alguien más vino a esa propiedad, decidió trabajarla y en un momento trabajando la propiedad, descubrió que bajo la casa, la vieja casa de este hombre, había un yacimiento de petróleo, y este hombre se volvió, pues el nuevo hombre ahí se volvió millonario de manera instantánea. Amadas, muchas veces ustedes y yo podríamos vivir siendo personas realmente millonarias, bendecidas, pero vivir una vida miserable y como pobres. Podríamos tener una vida llena de queja, de lamento, de llanto y de tristeza, cuando realmente podríamos tener una vida llena de alabanza, llena de gratitud y llena de gozo. Un gozo que está literalmente fuera de este mundo. Oremos. Señor, en esta noche te doy gracias por la oportunidad que hemos tenido de reflexionar brevemente, Señor, en este pasaje de la Escritura. Gracias, Señor, por cómo usaste al apóstol Pedro para animar a aquellos creyentes que estaban fuera de su patria, dispersos, sufriendo, pero asimismo, Señor, usaste a este hombre para recordarles de estas grandes bendiciones que ya poseían en Cristo, de cómo el carácter de la prueba es temporal, es pasajero, pero el gozo permanece. Y asimismo, Señor, de recordar, Señor, que cuando el fuego de la prueba viene a nuestra vida, viene no para destruirnos, para desalentarnos, por el contrario, viene para fortalecernos, para hacernos más fuerte, para recibir esa aprobación que viene de tu parte. Señor, que no tengamos una vida cristiana miserable, que no tengamos una vida cristiana llena de queja, de lamento, que tengamos una vida cristiana caracterizada por la adoración, por la alabanza, reconociendo lo que tú ya has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás seguramente en el futuro. Ayúdanos entonces, Señor, a vivir centrados en esta verdad. Nuestra liberación final, nuestra liberación está muy, muy cerca y anhelamos, Señor, tu pronto regreso. Mientras tanto, que
ese gozo tuyo nos acompañe todos los días para enfrentar estas pruebas tan diversas, tan variadas que vienen a nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bellísimo. Gracias, hermano Abner, por este tiempo, por haber compartido con nosotros la palabra de Dios. Y vamos a abrir los micrófonos, Oche, para las personas que tengan, para nuestro hermano Abner, sobre el tema. Si hay alguna hermana que tenga alguna pregunta, entonces vamos a dar el tiempo para que la haga en este momento. Hermana, antes de las preguntas, de acuerdo con el tema, ¿cómo vamos a hacer con las hermanas que están llamando, preguntando que... En un grupo de varones, he dado clases en línea, hemos tenido conferencias con el seminario también en línea, y es increíble cómo ustedes rompen los cupos, ¿verdad? Porque no hay cupos, había mucha gente queriendo entrar, y esto demuestra entonces que las mujeres siguen siendo instrumentos que Dios quiere seguir usando, lo ha hecho, y solo a manera de testimonio, algunas lo saben, si hay algunas hermanas ahí de Santa Rosa de Copán conectadas. A propósito, hermanas, Santa Rosa de Copán es la ciudad más linda de Honduras. Si no conocen, es como que se hayan perdido un pedacito del cielo. Las invito a conocer. pero no es a eso lo que me quiero referir. Me quiero referir al hecho de que gran parte de lo que el Señor me ha permitido hacer en la vida cristiana tiene que ver justamente con el ejemplo de una mujer que, así como ustedes, en las sociedades femeniles, entre las ollas, las manualidades, la oración, el estudio de la palabra, hizo una inversión de vida en mi vida. Mi mamá, pues fue una mujer que Dios usó mucho, casi de manera anónima, podría decir yo, pero fíjense que aunque yo era varón, aunque yo era un niño, crecí yendo a la sociedad femenil con mi mamá. Y por la gracia del Señor aquí estoy, bien hombre, por cierto, pero disfruté de ese tiempo, ¿verdad? Cómo una madre puede impactar en la vida de un hijo. Hermanas, ustedes son de bendición para mi vida y sé que son de bendición para su familia, y el Señor quiere, y de hecho lo está haciendo. Dios está usándoles tremendamente para la extensión de su reino aquí en la tierra. Así que bendiciones y muchas gracias por la oportunidad para compartir este tiempo con ustedes.